Bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la reflexión y la cultura. El día de hoy tengo junto a mí el libro El Diario de Querétaro. Este libro, como puedes tú ver, es muy importante para la historia de nuestro estado. De hecho, no solamente de Querétaro, sino a nivel, digamos, país. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue escrito por una persona que ahorita voy a platicarte de él, José Javier Argomanís. Ahorita te voy a decir su nombre completo y esas cosas, algo de su vida, que él fue testigo de los acontecimientos que se vivieron en nuestra ciudad en 1810. Me refiero en particular a la planeación, o sea, los conspiradores de Querétaro, que se reunían precisamente para enfrentar al gobierno virreinal. Y bueno, pues este libro, que no era un libro, era un diario, fue escrito por él. Y como puedes tú ver, dice Diario de Querétaro, 1807-1826, porque él, esta persona, escribió, bueno, durante este tiempo, y el libro fue publicado posteriormente, ya como, digamos, por parte del gobierno del estado, en 1979. Pero es una versión del diario. Ahora, como todos los diarios, pues lo que este hombre fue redactando, fue escribiendo, es lo que sucedía en el día a día aquí, en la ciudad de Santiago de Querétaro. Entonces, por ejemplo, ponía que hubo un Te Deum en la iglesia X o en la iglesia Y, o que, por ejemplo, se casó fulanita, o que se murió perenganito, que fueron las exequias de fulanito. Es decir, él iba contando lo que pasaba en la ciudad. Pero también iba contando cosas no nada más en un sentido individual, sino también las cosas que afectaban a la ciudad. De tal manera que cuando se da cuenta de que hay una conspiración en contra del gobierno virreinal, pues él lo anota en su diario. Anota cuando son arrestados, ¿no? Los primeros precisamente insurgentes. Y luego también empieza a escribir algunas cosas posteriores al arresto de estos insurgentes cuando, repito, posteriormente llegan a nuestra ciudad, a Querétaro, pues las fuerzas del ejército realista, el ejército realista con diferentes batallones, y van llegando a Querétaro en los diferentes años. Y entonces él nos va contando qué pasó, cómo llegaron estas fuerzas aquí a Querétaro, cómo recibieron los queretanos a estos hombres que venían del ejército realista a defender la plaza de aquí de Querétaro para que no fuera tomada por los insurgentes. Y más cosas. Al principio, como estaban muy jubilosos muchos queretanos, y al final ya los queretanos ya no querían tanto al ejército realista, pues porque tenían que mantenerlo, tenían que pagar sus gastos y ya no estaban tan felices, digamos, como al inicio de cuando llegaron. Bueno, pues entonces lo que este hombre nos escribe en su diario es importante para la historia, porque aunque él no era un historiador, es una persona que escribió precisamente lo que él vio, lo que fue testigo. De hecho, tenemos dos textos de personas que escribieron diarios en aquella época. Hoy te muestro este, y el otro se le llama Acuerdos Curiosos. Ese fue escrito, no sabemos el autor, es un anónimo, no sabemos quién es, pero fue encontrado precisamente en la biblioteca conventual de lo que es el convento de la Cruz, donde están los franciscanos. Ahí se encontró este texto, fue publicado en 3 tomos como facsímil, o sea, directamente, digamos, la parte textual, así como fue escrita, sacaron fotografía y lo publicaron en 3 tomos, la letra del autor. Y el 4º tomo es la parte paleográfica, o sea, la paleografía, la transcripción de eso que escribió aquella persona. Y entonces tenemos estas dos fuentes escritas. Por un lado, los Acuerdos Curiosos,
un escritor anónimo que vivió también en la época de los conspiradores de Querétaro, José Ortiz Domínguez, Miguel Domínguez, los hermanos Emeterio y Epigmenio González, etc. Bueno, y tenemos esta otra, que es la de este hombre que es Argomanis. Ahí me voy a detener tantito. Voy a empezar por su nombre. Fíjate que se ha dicho tradicionalmente que, por ejemplo, Septien y Septien decía que no se sabía nada de él. ¿Qué sabemos de él? Y decía, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que era una persona muy erudita, pero era descuidado en su en su escritura, digamos. Es lo que decía Manuel Septien y Septien. Pero no sabemos más, decía él. Bueno, pues yo me he dedicado como historiador a buscar en fuentes primarias acerca de su vida, quién era, dónde vivía, más acerca del autor, digamos, de este, como se le conoce, Diario de Querétaro, y entonces encontré algunos datos que hoy te quiero compartir. Antes de compartírtelos, quiero decirte que tú puedes ver en pantalla precisamente la fotografía la portada del libro. Es un librito muy pequeñito que me acaba de publicar la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, donde doy cuenta de este autor, de su biografía, y que a la cual a la Secretaría le agradezco mucho, igual que a la maestra Lucía, que ha sido siempre un gran apoyo para estas publicaciones que me ha hecho favor la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro de publicar, y que tienen que ver con la historia de nuestro país, bueno, en este caso en particular de Querétaro, de la independencia. Bueno, entonces tú puedes ver ahí. Ahora, el libro lo voy a poner a tu disposición en mi Facebook, pones Soy Martín Hurtado, puedes verlo ahí, y entonces lo voy a poner para que quien guste lo consulte de manera gratuita. Va a estar en PDF, mientras me lo publica en papel la Secretaría, todavía está en PDF. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué sabemos de él? Primero, su nombre. Mucha gente le dice Javier Argomanis, Argomanis, con acento en la A, Argomanis, como si fuera una palabra grave, ya que termina en Z, Argomanis. Sin embargo, en todos los documentos que encontré en el Archivo Histórico de Querétaro, Madero 70, en ningún momento lleva acento en la A, de tal suerte que la pronunciación no es Argomanis, es Argomanis. Ahora, ¿cuál era su nombre completo? Pues era José Francisco Javier Argomanis Clavijo. Ese era su nombre completo, José Francisco Javier Argomanis Clavijo. Tenía una esposa. Su esposa se llamaba, estaba casado, digamos. Su esposa se llamaba María Josefa Alderete y Soria. María Josefa Alderete y Soria. ¿Cómo puedo saber de él? Bueno, porque encontré, entre varios documentos, encontré 11 escritos que tienen su firma. 11 escritos con su firma. De esos 11, 3 están escritos de su puño y letra, o sea, a mano, de él. Entonces, y encontré más documentos de compraventa, de casas, etc. Bueno, entonces varios documentos con los cuales puedo demostrar las cosas que te voy a decir a continuación. Estos, algunos los encontré básicamente, repito, en Madero 70, en el Archivo Histórico de Querétaro, y otros más que tienen que ver con su nacimiento y su muerte en el Archivo Notarial de la Parroquia de Santiago, que está en Próspero C. Vega, número 4, que pertenece a la Parroquia de Santiago, donde hay información desde finales del siglo XVI de aquí de Querétaro. Muy bien, entonces ya sabemos su nombre, sabemos el nombre de su esposa. ¿Qué más sabemos? Bueno, pues tenía 2 hijas, sabemos sus nombres, y al parecer tenía un hijo varón, al menos un hijo. ¿Por qué? Porque cuando muere, su esposa no reclama nada del dinero que pudieran haberle dado, y no dice ni para mí ni para mis hijos, no dice hijas. Si hubiera dicho hijas es porque nada más son las 2 que tenía. Sin embargo, utiliza el masculino, hijos, entonces probablemente tenía al menos un hijo. Esa es una probabilidad basada en el dicho de su esposa. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es de que tenía 2 hijas. Aparecen sus nombres, etc. Ahora, ¿era queretano? Sí, nació aquí en Querétaro. ¿Dónde vivía? Pues Argomanis,
como ya no voy a decir, repito, no se dice Argomanis, sino Argomanis. Argomanis vivía en la calle 5 Señores. La calle 5 Señores es lo que hoy conocemos como el Andador 5 de Mayo y que después del Andador sigue siendo la avenida 5 de Mayo, en el mero centro de aquí de Querétaro, de nuestra ciudad, Santiago de Querétaro. Sabemos que vivía ahí, encontré documentos de ahí, pero también él compra una casa, se la compra precisamente al convento de San Francisco, y esta casa está, te digo, bueno, en la calle de Verónica, pero donde actualmente es, para que lo ubiques, donde actualmente es Pasteur, esquina con 5 de Mayo. Ubica el Palacio de Gobierno. Bueno, a un lado, pasando la calle, atravesando, hay unos portales. Hay unos portales que tienen que ver ahí con todo esto de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Bueno, pues ahí en esos portalitos, en la primer casa, bueno, en la primer puerta, digamos, ahí estaba la casa de Argomanis. Si te fijas, por el lugar donde él vivía, pues claro que estaba dándose cuenta de los movimientos que había, en caso concreto, de los conspiradores cuando se reunían, pues en lo que hoy llamamos casa de, bueno, o gobierno del Estado, que eran las casas reales donde vivía el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Él estaba al tanto porque era vecino. Ahora, ¿cuándo nace Argomanis? José Francisco Javier Argomanis Clavijo. Nace en 1776. Encontré también el documento donde da su fe de bautismo, cuando nace, etcétera. Entonces, él es de 1776. Cuando muere en 1828. 1828. Ahora, ¿qué más sabemos de él, de este hombre que, repito, sin saberlo nos dejó una gran herencia a los queretanos y en general a los investigadores, a los que nos dedicamos a buscar, digamos, a indagar sobre la historia de Querétaro? Muy bien, ¿qué otras cosas sabemos? Bueno, sabemos que él era sumamente religioso, él pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco, de los franciscanos, y participaba cotidianamente en actividades religiosas. Además, era una persona que tenía un reconocido, digamos, prestigio. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos, por ejemplo, que era el representante legal, el albacea, de varias personas particulares, pero además era el albacea, o sea, oficial, el representante legal del Real Convento de Santa Clara. Entonces, para tenerle a él esa consideración, pues es que lo tenían en una, digamos, en una condición de reconocimiento, de confianza, ¿no? Etcétera. Bueno, ese es por un lado. Ahora, ya vimos que tenía una, digamos, una participación con la religión. Por otro lado, fíjate que él era militar. Él era teniente del ejército realista, digamos, que peleó en contra de los insurgentes, y él estaba en el cuerpo de artillería. Él era entonces un militar. Ahora bien, así como participaba en las cuestiones religiosas de la Iglesia Católica en su momento y también de la milicia, era un teniente, repito, su hermano también era teniente. Él tenía un hermano que se llamaba Ignacio Argomanis. Sobre él hay muchos documentos sobre Ignacio. Él también era teniente del ejército realista, no pertenecía, a la artillería, a otro cuerpo, pero también era teniente, y tenía una hermana que se llamaba Manuela. Ahora bien, te decía hace un momento que, bueno, pues él resulta que era persona de confianza en la ciudad. Tan es así que en 1825, él fue fiador de armas. Tú te preguntarás, ¿qué es eso de fiador de armas? Bueno, pues en aquel entonces hay muchos documentos sobre esto que te voy a contar en el archivo histórico. Para que una persona portara un arma,
vamos a pensar lo que hoy llamamos una pistola, un trabuco, un rifle, una espada, tenía que tener un permiso. El permiso se lo daba el gobierno, no podía andar armado porque sí. Pero para darle el permiso tenía que tener un fiador, o sea, tenía que haber un fiador de armas. Entonces hay muchos fiadores de armas de la época. Pues Argomanís era fiador de armas en 1825. Ahora bien, además de todo esto que te estoy diciendo y que tendríamos que comprender por qué lo que escribe lo escribe como lo escribe, hay que ver cuál era su postura respecto del movimiento insurgente. ¿Cuál era su postura? Bueno, su postura era la del lado, estar del lado de los realistas, no del lado de los insurgentes. Él mismo escribe en su diario que el día 27 de septiembre de 1821 entra aquí a nuestra ciudad pues Agustín de Iturbide. Toma en cuenta que para esa fecha ya se había dado el encuentro entre Vicente Guerrero, por un lado, del lado de los insurgentes, y por el otro, Agustín de Iturbide, y ya se había llevado a cabo el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Bueno, pues precisamente Agustín de Iturbide entra a Querétaro el 27 de junio de 1821. Fíjate que es en junio. Recuerda que el 24 de agosto del mismo año de 1821 se van a llevar los tratados de Córdoba. O sea, 2 meses antes, digamos. Bueno, pues entra Iturbide el 27 de junio de 1821 aquí a Querétaro. ¿Qué hacen los queretanos? Él mismo escribe. Francisco Argomanís, él escribe que los queretanos se oponen. Hay una resistencia en contra de Iturbide. Y entonces él escribe en su diario que hubo una balacera. Esta se llevó a cabo en la Alameda, lo que hoy conocemos como la Alameda Hidalgo, que está pues en Zaragoza, entre las calles de Zaragoza, Constituyentes, por un lado, del otro lado sería Pasteur y la Avenida Colón. Bueno, pues ahí en la Alameda, en aquellos años, ese día, repito, 27 de junio de 1821, se lleva a cabo una balacera porque los queretanos se oponen a la entrada de Iturbide. Toma en cuenta que Iturbide ya viene en calidad de representante, digamos, del ejército trigarante, de las 3 garantías. Todos los queretanos se oponen. Después de ahí, el mismo Argomanís escribe, pues van a lo que hoy, bueno, de aquel tiempo también era lo mismo, es el convento de la Cruz. Y ahí en el convento de la Cruz se parapetan y entonces siguen los balazos. Es el último lugar del reducto. Esto nos lleva a comprender, esto que escribió Argomanís, el por qué cuando escribe acerca de los conspiradores, lo hace de tal manera. Los adjetivos calificativos que utiliza, ¿no? La forma en que se expresa de los conspiradores, etcétera. Entonces, pues claro, él estaba en contra de los conspiradores. Repito, él era teniente general, del cuerpo del ejército realista, en el caso de los de artillería. Entonces, él estaba en contra. Ahora bien, ¿qué pasó en 1810? Vamos a regresar un poquito. En 1810, él escribe acerca de cuando son descubiertos, ¿no?, los conspiradores, pero ¿qué pasaba en ese momento? ¿Quién era Argomanís? ¿Qué puesto tenía? Bueno, pues él era el alcalde del cuartel. Te voy a explicar qué significa esto. Cuando decimos cuartel, pareciera que estamos hablando de ejército, de milicia. No. En aquella época, la ciudad estaba dividida en cuarteles. Lo que hoy llamaríamos como especie de cuadros, varias manzanas formaban un cuartel, otro grupo de manzanas, otro cuartel, otro grupo de manzanas, otro cuartel, así. Entonces él era el alcalde de cuartel en 1810. Ahora, si tomamos en cuenta dónde vivía, pues resulta que él era el alcalde del cuartel precisamente de
de ahí del centro, lo que hoy llamamos precisamente el mero centro de aquí, de la ciudad de Santiago de Querétaro, donde está el gobierno del estado, pues claro que él estaba dándose cuenta de todo lo que pasaba. Ahora, por último, ¿cómo muere y qué pasa después de que muere con Argomanis? Mira, él, a pesar de que era una persona que, como te dije, tenía mucho reconocimiento, al parecer, etcétera, pues él se dedicaba sobre todo al comercio. Entonces él, sabemos que era comerciante, él tenía una tienda, no era el dueño, la dueña era Manuela de Cala, ella era la dueña y él, digamos, eran como socios. Él atendía la tienda, pero la dueña era la señora Manuela de Cala. ¿Y qué pasa? Pues que él estaba lleno de deudas, debía mucho dinero a diferentes personas, en particular pues a la misma Manuela de Cala. Entonces, cuando él muere, pues resulta que la señora Manuela de Cala, su socia, cubre todas las deudas de Francisco Javier Argomanis. Ella cubre todas las deudas. Y entonces la esposa es cuando dice, bueno, pues yo no les pido nada ni para mí ni para mis hijos, porque ¿cómo les iba a pedir si antes la socia de su marido estaba pagando todas las deudas? Y aquí podemos darnos cuenta, digamos, que pues desgraciadamente las deudas lo llevaron a tener este triste final. En todo caso, lo que podríamos valorar es, primero, quién era, repito, cuál era su pensamiento respecto del ejército realista, ¿no? Respecto de la misma iglesia. Él era un católico ferviente, el reconocimiento que tenía, y todo esto, ¿por qué? Porque nos permite ver entonces la obra, es decir, cuando veo el texto, también de alguna manera se comprende que es decir, el texto, pues es producto del autor. Pero para comprender al autor hay que comprender un poco también su vida, su contexto, quién era, cómo era, por qué escribía lo que escribía y por qué lo escribió de esa manera. Todo ello nos lleva a revalorar a una de las fuentes escritas que tenemos aquí en Querétaro y que han venido a consultar historiadores de otros, no nada más de otros estados de la República, sino de otros países, cuando hablan de la independencia de México, precisamente pues utilizando esta fuente. Entonces, yo espero que te haya sido útil esta información y repito, el libro lo vas a poder encontrar, lo voy a subir en mi Facebook para que puedas pues consultarlo. Ese es por un lado. Por otro lado, te invito también a que veas mis programas en el canal de YouTube, se llama Martín Hurtado, y ahí tengo una serie de cápsulas que pueden ser de tu interés. Y no quiero terminar sin también recomendarte que los programas de aquí, de La Palabra en Punto, una vez que salen después ya en la televisión, que se retransmiten en la misma televisión aquí en RTQ, son publicados en YouTube. Entonces, si tú pones La Palabra en Punto RTQ, te van a aparecer muchos programas que están ahí ya y que son de aquí, de La Palabra en Punto. Y me da mucho gusto que pues pueda contribuir con un poquito acerca de este autor que, como te decía, Septién decía, no sabemos nada. Hoy sí sabemos varias cosas de este autor que nos ha legado el Diario de Querétaro. Muchas gracias por tu interés y nos vemos en una siguiente edición aquí en La Palabra en Punto.